Saludos, mi nombre es Cintia. A continuación voy a explicar con respecto a los medios de extinción de la obligación tributaria. Cabe destacar que la obligación tributaria es una relación jurídica entre el Estado u otra persona pública y los sujetos pasivos en tanto tenga lugar al presupuesto. El presupuesto previsto en la ley. La obligación tributaria está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 133, en donde dice que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Cabe destacar que cumplir estas obligaciones permite que el Estado logre recaudar los recursos necesarios para financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales. Además, mantener las declaraciones al día protege a los contribuyentes de multas, intereses, moratorios y procedimientos legales que podrían afectar su patrimonio y reputación. Vamos con la primera interrogante, que dice que bajo qué circunstancias específicas la normativa exime la generación de intereses de mora por el pago de los tributos, aun si éste se realiza fuera del plazo oportuno. Podemos decir que en la gran mayoría de los casos no hay como tal excepciones a los intereses de mora por el pago de tributos. Incluso si el pago se realiza fuera del plazo, los intereses de mora son una penalización por el retraso en el pago de impuestos y se calculan sobre la cantidad adecuada durante el periodo de retraso. Según dice el Código Orgánico Tributario, él establece otras excepciones y condiciones para la generación de intereses moratorios, por lo que es importante consultar el artículo 39, en donde dice que la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios comunes. El primero de ellos es el pago, el segundo la compensación, el tercero la confusión y remisión y por último la declaratoria incobrabilidad. La segunda interrogante que nosotros podemos abarcar es la siguiente. ¿Se manifiesta alguna contradicción inherente al principio de compensación cuando se aplica a los impuestos indirectos en la legislación tributaria venezolana? Bueno, en el artículo 49 de la COP nos dice que la compensación no será oponible en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débito y crédito fiscales, salvo expresa disposición legal en contrario. Podemos decir que no hay una contradicción inherente al principio de compensación, ya que cuando se aplican los impuestos indirectos en la legislación tributaria venezolana, la implementación de este principio en el contexto de impuestos indirectos puede generar grandes desafíos y posibles dificultades en su aplicación práctica. Vamos a dar un ejemplo. En el caso de los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, muy comúnmente llamado IVA, la compensación puede resultar en una mayor complejidad. Los contribuyentes que realizan operaciones gravadas y operaciones no gravadas pueden acumular saldos a favor del IVA, que posteriormente puede ser utilizado para compensar deudas tributarias de otros impuestos o de otros contribuyentes. Esta flexibilidad puede ser beneficiosa, pero también puede generar desafíos en la administración de los impuestos. La siguiente interrogante es la siguiente. Entre los distintos medios de extinción de la obligación tributaria, ¿cuál se alinea de manera más coherente en el modelo social y de justicia consagrado en el marco constitucional de Venezuela? Podemos decir que la justicia como medio de extinción de la obligación tributaria está fuertemente vinculada al modelo constitucional de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece principios fundamentales para el sistema tributario, incluyendo la justicia, la equidad y la capacidad contributiva que deben ser considerados al establecer las obligaciones tributarias. Podemos mencionar un aspecto legal. En el artículo 316, en la Constitución de Venezuela, dice que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida a la población.
y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. En mi opinión, establece que el sistema tributario debe procurar una justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la justicia tributaria no se limita a la aplicación de la ley, sino que también considera la situación económica y social de los contribuyentes. Cabe destacar que la obligación tributaria en este contexto no se concibe simplemente como una carga impuesta, sino como un deber de contribuir a los gastos públicos, que se considera justo en la medida en que se aplica de manera equitativa y proporcional a la capacidad de cada contribuyente. En resumen, la justicia tributaria es un principio fundamental en el modelo constitucional venezolano, que se aplica en la definición y aplicación de las obligaciones tributarias. Este principio se basa en la equidad, la capacidad contributiva y la justicia social, buscando que las obligaciones tributarias sean justas y contribuyan al desarrollo como tal del país. Otra de las interrogantes que podemos mencionar es en qué escenarios concretos se configura la figura de la confusión como medio de extinción en la obligación tributaria, y podría proporcionarse un ejemplo ilustrativo. Acá lo vamos a definir con el artículo 52, ¿sí? En donde dice que la obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo quedara colocado en la situación del deudor, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objetos del tributo. La decisión será tomada mediante acto emanado de la máxima autoridad de la administración tributaria. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, la figura de la confusión como medio de extinción más común en la obligación tributaria dice que cuando es el acreedor de esta se convierte en deudor de dicha obligación, como consecuencia de la transmisión o transferencia de aquellos bienes o derechos que originen el tributo respectivo. Esto sucede, vamos a dar un ejemplo, cuando, por ejemplo, si una persona fallece dejando una herencia que incluye deudas tributarias y el Estado, como acreedor de esos impuestos, pasa a ser heredero, la deuda tributaria se extingue por confusión. Otra de las interrogantes es la siguiente, en donde dice ¿qué es la prescripción en materia tributaria? ¿Cómo opera en el pago de los tributos? ¿Cuáles son sus excepciones legalmente reconocidas y cómo se interrumpe su plazo de aplicación? Es una institución jurídica mediante el cual se exige la obligación tributaria mediante el transcurso del tiempo sin que la administración ejerza su facultad de cobro como medida de seguridad. En el Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 55, nos plantea plazos de prescripción de 4 años solo para la acción de imponer sanciones tributarias, derecho a recuperación de impuestos o devolución de pagos indebidos, y para la acción de imponer penas restrictivas de libertad. Y en el artículo 56 dice que prescribe a los 6 años. La última interrogante que vamos a hablar es ¿cuál es la relación intrínseca entre los medios de extinción de las obligaciones civiles y los medios de extinción de la obligación tributaria, destacando sus similitudes y diferencias fundamentales? La relación intrínseca entre los medios de extinción de las obligaciones civiles se basa en el que al extinguirse una obligación se finaliza el vínculo jurídico entre acreedor y deudor, liberando a este último de la prestación debida. Estos medios buscan la satisfacción del acreedor o la terminación de la relación obligatoria, sea mediante el cumplimiento de la prestación, la satisfacción del crédito o la liberación del deudor. En cambio, los medios de extinción de la obligación tributaria solo se extingue por los siguientes medios: pago, compensación, confusión, condonación y la prescripción. ¿Por qué? Porque es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria siendo exigible coactivamente. A diferencia de una obligación civil, podemos decir que una obligación civil es la que nace por la voluntad entre las partes. La obligación tributaria se origina en la ley, en la cual la voluntad de las partes no tiene ninguna relevancia. Ambas implican el cumplimiento de una obligación, tanto en la obligación civil como en la obligación tributaria.
Se espera que el deudor cumpla con su obligación de pagar una suma de dinero o realizar una acción específica. En ambos casos, el incumplimiento de la obligación puede tener consecuencias legales. Otra de las diferencias que podemos mencionar es que en materia tributaria, la cesión como tal contemplada por el Código Orgánico Tributario es única e inclusive exclusivamente la cesión de créditos fiscales, mientras que en materia civil la cesión puede verse sobre créditos, derechos o acciones. En el artículo 47 del Código Orgánico Tributario exige que los créditos cedidos para compensarse sean líquidos y exigibles, mientras que en la Constitución de Venezuela no se aclara en ningún momento cómo debe ser el crédito, por lo que se establece un régimen abierto y puede cederse créditos sujetos a condicional o a término. Para que pueda hacerse la cesión de créditos fiscales, tanto el cedente como el cesionario deben tener como sujeto activo a un mismo ente, pues esta va encaminada a la compensación de créditos. En cambio, en materia civil, esa cesión no necesariamente se hace para oponer compensación. En conclusión, la obligación tributaria se extingue por diversos medios, los cuales están expresamente calificados en el Código Orgánico Tributario. Podemos mencionar el pago, la compensación, la confusión, la remisión, la declaratoria de incobrabilidad, la prescripción. Y a pesar de sus modificaciones introducidas en el Código Orgánico Tributario, el artículo 46 establece que la compensación se mantiene bajo el mismo régimen desde su inclusión en el sistema tributario venezolano. Y también podemos mencionar que en el caso del Código Civil es la notificación al fisco de la cesión realizada, anexando siempre y cuando el contrato y las declaraciones que originalmente originaron como tal el crédito fiscal.